ustedes, muy buenas noches. Estamos con ustedes en su programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca es poner en agenda y reflexionar críticamente sobre determinados temas de interés público, de interés local y nacional, como la interculturalidad, los pueblos originarios y la descolonización. El día de hoy vamos a tocar, como siempre lo hacemos, dos temas en dos bloques, un primer bloque en la primera media hora, segundo bloque en la segunda media hora. Y en la primera media hora vamos a conversar sobre derechos humanos, los avances, los desafíos, un poco ilustrar el panorama sobre cómo estamos caminando en este tema tan importante y tan desafiante para el país. Y en el segundo bloque vamos a conversar sobre también un tema un poco más vinculado a las ciencias sociales, un poco a la reflexión, que es el de la utopía andina. Entonces, esos son los dos bloques, los dos temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Y bueno, arrancamos de frente, de una vez, con el tema de los derechos humanos, los avances y los desafíos. Y para eso tenemos dos abogados connotados de la región, con los cuales vamos a conversar, charlar de manera directa, frontal, natural, y como lo decía, un poco ilustrando, dejando claro algunos puntos que deben quedar bien nítidamente claros para la opinión pública. Y estamos con los abogados Wilmer Quiroz y el abogado Ángel Huanca. Así es que con ellos la cordial bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches a IDECA, agradecer y a toda la población de Puno. Encantado de venir desde la ciudad de Juliaca a poder compartir con ustedes las experiencias de derechos humanos que tenemos hasta este momento. Así es, doctor. Buenas noches, Elan. Un placer estar en tu programa y a tu disposición. Bueno, sí, la preocupación del tema de derechos humanos siempre es, siempre genera discrepancias, ¿no? Porque en los últimos años, como que no existe una visión desde la población uniforme, ¿no? Hay mucha controversia, pero bueno, hay que hablar un poco, quizás haciendo una pequeña introducción sobre la situación del tema, de los problemas a nivel regional, a nivel nacional. En efecto, creo que en nuestro país y también la región ha vivido estos últimos eventos de los audios que se ha visto, y creo que mucho se afecta los derechos humanos respecto a la seguridad jurídica, que también tiene que ver con la población, el derecho a la libertad propiamente también, ¿no? Creo que ya la seguridad jurídica se ha visto, cuestionada, porque se supone que los magistrados están para poder administrar justicia de manera independiente, ¿no? Y que la ley sea aplicada de manera tal que se emita justicia a quien corresponde en realidad. Sin embargo, con estos audios que se han visto en nuestro país y cómo que lamentablemente los magistrados del Poder Judicial tienen comunicación para una determinada decisión, lamentablemente la seguridad jurídica y que la ciudadanía busca pues una respuesta a la administración de justicia se ve pues mermada en realidad, y una desconfianza total a nivel de nuestro país y propiamente también en la región. El sistema judicial propiamente no está funcionando debidamente como se espera, ¿no? Porque uno de los derechos de la ciudadanía es encontrar autoridades independientes y que puedan administrar justicia conforme a ley. Es lo que se precisa propiamente. Claro. Bueno, y en realidad es una muy buena introducción de parte de tuya, porque se trata, esto de los audios pone pues en una situación de quiebre, en una situación difícil, cómo son los derechos humanos para la generalidad de las personas si desde las altas esferas existe este nivel de corrupción tan escandaloso, ¿no? Igual, doctor, los derechos humanos se ven afectados con todos estos casos de corrupción, estos casos de arreglos en las alturas que ya estamos conociendo. Sí, la verdad es que de un tiempo a esta parte los derechos humanos ya no se están vulnerando, pero ya no en la misma magnitud de antes, ¿no? Antes escuchábamos bastante genocidio, terrorismo, etc. Lo que está pasando ahora es la vulneración de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de primera generación. Ahí tenemos pues el derecho a la vida, al honor, a la libertad, ¿no? Y viene también a colación, por ejemplo, de que hoy en día en nuestro sistema de justicia se ha vuelto como regla general la prisión preventiva. Ya no hay aplicación del principio de proporcionalidad. Hoy en día se nos imputa la comisión de cualquier delito, regla general, nos van a dar prisión preventiva. Entonces eso también afecta pues los derechos de primera generación, que hay que conversarlo, discutirlo,
Pero a veces de nada sirve que nosotros en el foro conversemos y hablemos cuando en realidad esto debe depender de nuestros jueces. Muchos de nuestros jueces no están cumpliendo su verdadero rol. ¿Cuál es? Administrar justicia. Han sido designados jueces para administrar justicia, pero de acuerdo a los hechos. Muchas veces están resolviendo en base a la presión mediática o al qué dirán, ¿no? Ya no hay en muchos casos no hay una decisión sesuda que nazca de los hechos y de las pruebas. Ya están haciendo ya muchas veces decisiones por el qué dirán. Así Eso es peligroso en un sistema de justicia porque afecta bastante la seguridad jurídica también. Ese punto es importante, ¿no? O sea, cómo la presión, bueno, ahora se le dice presión mediática, pero bueno, esta presión que se orienta hacia la opinión pública genera después que estemos ante una gran cantidad de casos de prisión preventiva, ¿no? Bueno, a la población ve con buenos ojos, ¿no?, la prisión preventiva, pero no sé si desde el campo jurídico, legal, debemos ser tan abiertos o tan despilfarrar tanto las prisiones preventivas. Vivimos en un país en realidad donde las leyes se hacen fuertes con los débiles y se hace débil con el fuerte. Y vemos que en realidad hay un criterio para la gente de abajo y hay un criterio para la gente de arriba. Hasta ahorita hemos visto simplemente que un juez superior se ha dictado prisión preventiva contra Walter Ríos. Pero respecto a los demás, aún se tiene un debate en realidad, ¿no? Y es claro lo que dices en realidad, porque en la sociedad se ve la prisión preventiva como presión preventiva. Es decir, en realidad que si la población precisa prisión respecto a una persona ya no se requiere el análisis, sino simplemente dice qué dirá la población, qué dirán los medios de comunicación. Yo creo que el juez está llamado pues a administrar justicia con imparcialidad, creo yo. Ahora, en relación, por ejemplo, en la zona norte tenemos un grave problema en realidad en la aplicación del convenio 169. El convenio 169 también trae consigo que en relación a integrantes de pueblos indígenas, por ejemplo, que se vea, precisa claramente el artículo del 9 al 11, que se aplique, dice, penas distintas a la privativa de libertad de acuerdo a sus usos y costumbres. Este aspecto esencial de este requisito está en el requisito de prisión preventiva de la pena probable imponerse. Ahí hablamos de una pena que dice simplemente el Código Penal, pero no aplicamos el convenio 169 que precisa otra aplicación para integrantes de pueblos indígenas, ¿no? Y eso claramente se ha advertido pues en los casos que se han juzgado a integrantes de pueblos indígenas, a tal punto que no se garantiza propiamente, por ejemplo, el derecho al idioma. Si yo soy aymara o soy quechua, tengo que ser juzgado en mi idioma para entender claramente lo que precisa el juzgador, lo que precisan los peritos, lo que precisan las partes. Entonces, de tal manera que al finalizar una prisión preventiva o al finalizar el juicio, debo entender claramente por qué es que el juez me encuentra responsable o por qué es que el juez encuentra inocente a determinado ciudadano. Es un aspecto que en realidad en nuestra propia región creo que tenemos que ir superando en realidad, y esto no solamente parte, como decía el otro Ángel, en relación a que las leyes están dadas, sino a la exigencia misma que la población o con los profesionales que estamos, digamos, inmersos en la administración de justicia podamos requerir a que se cumpla debidamente. Así, doctor Ángel, precisamente ese punto, el hecho de los derechos humanos de los pueblos originarios, se habla un poco de este caso del uso de la lengua, ¿no?, en el mismo proceso, ¿no? Pero también existen otros casos en los cuales los derechos humanos de los pueblos originarios se ven vulnerados, ¿no? Sí. De repente lo que se está dejando de lado es esto que se llama la autodeterminación de los pueblos indígenas. Eso no debe ser ajeno a un juez. Se supone que un juez conocedor de las normas es el perito de peritos, se decía en el derecho romano. Entonces yo creo de que no solamente se vulnera el derecho fundamental de los pueblos indígenas, desconociéndole sus derechos a la autodeterminación indígena o desconociéndole sus propias costumbres. A veces nuestros jueces o en nuestro sistema de justicia dicen, ¿no?, principio de legalidad, la ley está dada y si se dio hoy día y para mí desde el día siguiente su publicación es de público conocimiento y todos lo saben. Así esa noticia nunca haya llegado a los pueblos más recónditos de nuestro Ande, pero se presume que sí saben. Pero nuestros amigos del Ande siguen en muchos casos actuando de acuerdo a sus propias costumbres.
Y de pronto se ven con un problema de que habían cometido un delito, pero que para ellos no era un delito, sino que era una práctica. Y cuando los llevamos a un tribunal, pocas veces se aplica el derecho o la costumbre. Había una sentencia, creo que va a estar el doctor Boris más adelante, hubo una sentencia que emitió el doctor Boris Espesu alguna vez cuando estaba de magistrado y aplicó la costumbre. ¿Y qué le hicieron? Lo sancionaron. ¿Por qué? Porque se había salido del sistema, dicen, se había salido del sistema jurídico. Pero no es así, si nuestras propias normas permiten hacer eso. Entonces, cuando desconocemos, creo yo, el derecho de los pueblos indígenas, muchas veces estamos vulnerando los derechos fundamentales de primera generación. Así ¿Por qué es. no decir también los de segunda? Así es. Doctor Wilmer Quiroz, ante esta situación de los derechos humanos en la región, particularmente con la particularidad, ¿no?, de nuestra región, porque en realidad hablar de derechos humanos en ciudades de la costa creo que es completamente diferente, ¿no? Nuestra realidad, tal como ustedes lo están perfilando, es diferente. Y ante eso, ¿qué desafíos, qué cosas debemos hacia el futuro que corregir, mejorar, enmendar, no sé, desde el punto de vista de ustedes como abogados? ¿Cuáles son esos desafíos que tendríamos al frente? Bueno, creo que estamos ante un escenario electoral muy próximo ya. Y uno de los aspectos esenciales es que creo que en nuestra región no hemos sabido ejercitar este derecho de elegir. Elegimos simplemente por emoción, creo. Elegimos porque simplemente me da pena determinada persona, o porque son ya 10 veces que postula, o porque es el más carismático de todos ellos. Creo que hasta el momento debemos de aprender primero a elegir nuestras autoridades y que estas autoridades puedan, pues, señalar políticas públicas adecuadas en nuestra región, en educación, ¿no? En todos los aspectos que tenemos aquí. Creo que parte de que tengamos buenas autoridades, y creo que el primer llamado como ejercicio de nuestros derechos humanos es que en octubre de este año ejercitemos debidamente nuestro derecho a elegir y elijamos, pues, a las personas adecuadas, a las más idóneas, a las que puedan conducir de manera proba nuestra región. Porque no solamente parte de la región, sino también de las provincias, los distritos, los centros poblados y las comunidades, a efectos de que podamos, en realidad, buscar este respeto de los derechos humanos hacia toda la ciudadanía. Por ejemplo, es que en realidad se elijan buenos maestros, ¿no? Que tengamos buenos maestros que puedan darnos la educación que se merece. Y de parte del gobierno, o el gobierno central propiamente, y el gobierno local, es que se precise darle el apoyo necesario a estos profesores. No se puede pedir que con un sueldo mínimo se requiera, pues, que que tengan maestrías, doctorados los docentes, y que no se les dé la capacitación respectiva de que puedan cumplir debidamente sus funciones. Creo que también un aspecto esencial es velar también porque nuestros maestros tengan o se cubran las necesidades respecto, por ejemplo, a la remuneración conforme a ley, ¿no? Creo que son los docentes los que ganan una remuneración mínima en realidad, y eso también va conllevado al aspecto de salud. Creo que en el aspecto de salud hay muchas quejas a nivel de nuestra región. La atención lamentablemente no es debida. Me pregunto en todo caso, si es tan bueno el sistema de salud, ¿por qué no se van a atender los políticos a un centro de salud normal, a una posta, a un hospital? No, los políticos de nuestro país y nuestra región se atienden en hospitales o en clínicas particulares, entonces no tiene la confianza debida en un hospital nacional. Entonces creo que el aspecto de derechos humanos no está solamente en ejercitar de políticas públicas adecuadas, sino que también las autoridades implementen debidamente todos los servicios básicos que requiere la ciudadanía, y que este es no solamente una exigencia hacia la autoridad, sino una exigencia hacia la población de ejercitar debidamente los derechos que tenemos en estas próximas elecciones. Así es. Y la pregunta del doctor Ángel Huanca, bueno, hay desafíos y también hay una fecha singular, o digamos, se cumple una etapa en nuestra historia que es el Bicentenario, ¿no es cierto? Y ante este hecho, ante este aniversario, el ordenamiento legal, el diseño de la legalidad, de la institucionalidad, ¿cree usted que está por buen rumbo, se debe corregir? Hay algunas cosas que tenemos que ajustar, ¿dónde tenemos que ajustar, ¿no? Porque en realidad el imperio de la ley y el Estado de Derecho
garantiza el desarrollo de los pueblos, ¿no? Sí. O sea, cuando hay el respeto a la ley, que es el respeto a los demás, el respeto a los derechos, cumplimiento de deberes, bueno, las sociedades en la historia de la civilización han avanzado, ¿no? Pero tenemos esta gran dificultad, es un problema de diseño, problema de ajuste, problema de la población. ¿Dónde tendríamos que trabajar? A ver, dos aspectos. Primero, para complementar lo que decía el doctor Wilmer Quiroz, el desafío que nos queda, siguiendo en la misma línea de los derechos fundamentales, por ejemplo, otro derecho de primera generación es el derecho a la seguridad. Y creo que ese debe ser el principal desafío de nuestros políticos de ahora, y espero lo materialicen y espero lo cumplan también, porque se está escuchando promesas ya de seguridad que es una necesidad actual. Hay bastante inseguridad y esperemos pues, que eso sea un reto no solo para nuestros políticos, sino también en el diario actuar de nosotros mismos. Y respecto de la normatividad que hace referencia a Elan, la verdad, con el pasar del tiempo, el solo hecho de que nosotros avancemos hace también que cambien nuestras necesidades y que también necesiten algunas regulaciones. Está pasando muchas cosas en nuestro país que hay que rescatarlas. Voy a hacer una especie de introducción. Por ejemplo, nosotros hemos sido siempre muy buenos inventando figuras jurídicas, pero nunca los han reconocido. Por ejemplo, cuando era la época del boom del guano, vinieron los chinos a trabajar en las islas de Guano. Pero como había el problema del lenguaje, ya teníamos un contrato prediseñado. Los chinitos solo ponían su nombre y firmaban. Con el tiempo eso se llamó contrato por adhesión. ¿Y lo descubrieron los peruanos? No, nosotros siempre lo practicamos, pero no fuimos nosotros quienes lo patentamos como contrato. Luego, tenemos acá en nuestro Ande el contrato al partir. Te doy mi vaca para que lo cuides y después nos repartimos la ganancia. Hoy en día eso se llama contrato del joint venture norteamericano. Y entonces, ahora por ejemplo, creo que es necesario que nuestros colegas abogados, que nuestros estudiosos del derecho se pongan a mirar a nuestro alrededor. Todos hoy en día se ven desde los canillitas de la plaza de armas hasta en los grandes mercados. Se ve, por ejemplo, que están jugando el pandero. No vaya a ser que mañana venga un estudioso de otro país y lo convierta en contrato moderno. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Somos fuente de grandes figuras, pero parece que nadie le da importancia. Sería bueno que nuestros estudiosos del derecho, nuestros estudiantes, nuestros compañeros de la universidad, se dediquen también a darle una pequeña mirada a nuestras costumbres, que sí pueden ser fuentes de grandes contratos, pueden ser fuente de derecho. En general, creo yo, finalmente, de que desde el punto de vista civil, por ejemplo, ya tenemos un código que ha sido promulgado en el 14 de noviembre de 1984. Ya tiene sus años. Creo que ya es necesario una reforma, si no acaso una modificación de la misma. El tiempo está pasando y es necesario que también nuestras normas se adecúen a los cambios actuales. Ya antes hablábamos de la compraventa. ¿Por qué? Porque existía la entrega del bien. Ahora las compras son electrónicas. Entonces creo que también habría que adecuar a los avances de la ciencia. Y en el aspecto penal, más bien me parece que se ha dado un gran paso con el nuevo Código Procesal Penal. Ya no es tan nuevo para nosotros los puneños y está funcionando. Los procesos están siendo más rápidos y creo que eso siempre fue lo que la población reclamó, ¿no? Que sean procesos más celeros. No estaba funcionando de la misma manera el proceso civil, pero yo entiendo que ya pronto debe haber modificaciones y cambios, que va a depender de todos también, de todos los operadores del derecho, sean jueces, abogados, estudiosos, doctrinarios, docentes, que serán los que den propuestas pues, para hacer reformas, sea en el Código Penal, Procesal Penal, Civil, Procesal Civil. Doctor Quiroz, una pregunta con respecto un poco a la cuestión esta de los conflictos sociales, al tema vinculado al derecho que los ciudadanos tenemos, que es un derecho humano, el derecho a la protesta, ¿no? Estamos viviendo un escenario bueno, como que se está naturalizando, se está volviendo ya normal, que la protesta debe ser criminalizada y está entrando en una especie de sentido común
que el quien protesta, bueno, pues es una persona que debe ir a la cárcel, cuando es un derecho humano, ¿no? La protesta, el derecho a disentir en la sociedad, es un derecho humano que ha hecho también avanzar a las sociedades, a las naciones, ¿no? Porque no nos podemos imaginar un país, una nación en la cual todos estén pues en completa armonía. Bueno, eso prácticamente no existe, ¿no? Siempre está el disentir, el debatir, entrar en ese juego, ¿no? Y sobre la criminalización del derecho a la protesta, ¿qué podemos decir porque es un derecho humano? Correcto, yo creo que en nuestro país, esto de la criminalización de protesta social viene desde el gobierno de Alan García, ¿no? Que se ha hecho más fuerte con los pueblos indígenas propiamente o con aquellos pueblos que no están de acuerdo con la forma de gobierno en realidad. Creo que podemos entender cuál es el descontento en nuestro país con los hechos actuales en realidad. Hay un sistema que no responde en realidad a cómo vive la población, al sentir, a la seguridad, a la inseguridad que vive el país propiamente, a que los pueblos o las comunidades no sean vistas a tal punto que no se les consulta, digamos, respecto de proyectos que puedan haber, proyectos de desarrollo que si bien pueden beneficiar a la población, pero también nos está viendo estos pueblos indígenas que puedan, o las comunidades campesinas propiamente en esta región, que también tienen sus propios usos y costumbres y tienen sus proyectos de vida como tal. Una población, un ciudadano, un profesional tiene un proyecto de vida, pero una comunidad también tiene un proyecto de vida. Entonces, frente a un gobierno que no permite, pues, el diálogo, que no permite la contraposición de opiniones, pues lamentablemente se está criminalizando todo ello. Creo que es cierto ello, es un derecho, pues la libertad de opinión, la libertad de expresión propiamente, la libertad de protestar frente a algo que no estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que ahí el Estado solo ha hecho ante estos hechos crear mesas de diálogo que hasta la fecha no han resuelto absolutamente nada, y el descontento sigue la necesidad de la población aún sigue latente en realidad, no se soluciona absolutamente nada. Vivimos ahora en una situación bien difícil en el país, con que el Ejecutivo no responde a la población, con que la Administración de Justicia se ve muchas veces ya cuestionada en su labor propiamente, y con que el Congreso lamentablemente no hace leyes pues de cara a la necesidad de la población. Creo que en este aspecto precisamos de una reforma en realidad respecto de la criminalización de protesta social. No se puede pensar en realidad que cualquier poblador que vea contrario a una posición al Estado sea encarcelado. Como le dije, se están requiriendo prisiones preventivas. Los últimos sucesos que ha habido hace poco ha sido pues el Aymarazo, el caso de Espinar, en donde también se detuvo el alcalde de Espinar, Óscar Moyohuanca, a Marco Arana en Cajamarca, que mostraron su total descontento frente a acciones del Estado, frente a determinadas concesiones que hizo sin consulta a la población. Yo creo que ahí el Estado se olvida mucho de dónde viene el mandato de poder gobernar en el país. Yo creo que un gobernante debe ver siempre a los de abajo, debe ver a su pueblo, a la población, qué es lo que piden. No por nada se dice pues que la voz de Dios es la voz del pueblo en realidad. Entonces, creo que nuestros gobernadores, los que gobiernan nuestro país, tienen que escuchar mucho en realidad y ver si realmente las políticas que está implementando el Estado a raíz de todas las instituciones cumplen o no cumplen en realidad con dar este derecho humano que es pues brindar los servicios, todas las necesidades que tiene la población de que puedan ser satisfechas de manera debida. Creo yo, precisa una reforma. El Colegio de Abogados ha presentado ya una demanda de inconstitucionalidad en cuanto al delito de extorsión. Propiamente no solamente se está precisando la detención de personas que obstruyen las carreteras, sino ya se está calificando como un delito de extorsión propiamente a estos aspectos de protesta social, los cuales creo yo lo único que buscan es penalizar más y que la población también pueda contestar de manera negativa frente a las acciones del Estado. Así es. Bien, en realidad son temas que podemos seguir charlando y los minutos pasan y no vamos a entrar al segundo bloque, la segunda parte del programa. Bueno, agradecemos la presencia de los abogados, los doctores Wilmer Quiroz Calle y el doctor Ángel Huanca Yampara por la charla del día de hoy. Esperemos que no sea la primera vez, siempre estaremos en contacto para charlar sobre estos temas vinculados a la parte de la ley, ¿no? La ley, el derecho y en este caso los derechos humanos. Hemos dado una pincelada un poco a los desafíos que tenemos.
muchísimas gracias y estamos muy reconocidos a ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bien, de esta manera acabamos el bloque un poco de los derechos humanos, un poco los desafíos que se presentan, ¿no? Hay muchas ideas que han quedado ahí presentes y espero que ustedes, nuestros queridos televidentes, las se tengan presentes. Bien, vamos a una pausa comercial y luego de la pausa comercial tocamos el tema, un poco ya entrando a un tema más vinculado a las ciencias humanas, a las ciencias sociales, un poco a la parte de reflexión sobre este tema de la utopía andina. Vamos a conversar con Ana María Pino y con el doctor Boris Espesúa sobre este tema, utopía andina, luego de la pausa. Bien, estamos nuevamente con ustedes en el segundo bloque de diálogos. El día de hoy como hemos visto, hemos charlado en la primera parte sobre derechos humanos y en este segundo bloque vamos a charlar sobre el tema de la utopía andina, un tema y una categoría conceptual, se podría decir, que se utilizó durante mucho tiempo en la década del 80 y que vamos a conversar con Ana Pino y con Boris Espesúa. Pero primero, el saludo de ambos. Ana María, Boris, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y con un tema tan duro. Un tema, Boris. Igualmente, un saludo cordial, Leland, y a todos los televidentes de Línea 11. No, Bien, línea 11, diálogos. Diálogos. Sí. Bueno, igual. Un saludo. Un saludo. En Diálogos estamos, el Diálogos, programa producido por IDECA. Bueno, el tema de la utopía andina, en la década del 80, como hablábamos un poco al inicio de la entrevista, en la década del 80 historiadores como Alberto Flores Galindo, Manuel Burga, Wilfredo Capsoli hablaban del concepto de utopía andina, un poco para referirse a estos proyectos de resistencia o de respuesta que durante siglos los grupos, las comunidades andinas daban y que buscaban insertar en el imaginario colectivo una suerte de restauración del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero bueno, ese era un concepto que se utilizaba en la década del 80, ¿no? Esta idea de la utopía andina. Anita, comenzar con Anita. Anita, ¿ese concepto sigue vigente o tenemos que hacerle un enjuague, una relavada a ese viejo concepto de la utopía andina? Sí, bueno, yo creo que, como tú has señalado, fueron categorías que se utilizaron en el 86, entonces tenemos que conceptualizar y en esa época conceptos o categorías como interculturalidad, por ejemplo, casi ni aparecían, o temas como modernidad, poscolonialidad o colonialidad tampoco aparecían. Y entonces las categorías que se utilizaron para interpretar acontecimientos o prácticas andinas se las ubicaba con esas categorías, ¿no? Entonces, lógicamente son interpretaciones de los años 80 muy legítimas y muy válidas para esos momentos, pero creo que en estos momentos tendríamos que revisar, trabajándolos desde otros ángulos, trabajándolos más desde el sentir cultural andino, trabajándolos desde el sitio cultural al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Inclusive te decía de que viéndolo ahora, utopía andina en sí como frase es una contradicción, ¿no? Porque utopía dice el significado es sin espacio, sin lugar, sin tiempo, es algo que podría ser ideal o una construcción ficticia que la humanidad o que los pueblos o que los intelectuales deseamos o planteamos como algo utopía, o sea, sin lugar, tiempo, pero deseamos, ¿no? Y al ubicarlo como andino, ya lo estamos situando, está en los Andes, entonces ya no es utopía, es una realidad. Entonces,
hay que volver a releer, ¿no?, si es necesario, todos esos planteamientos de esa época. Así es, o sea, una especie de, hacer una operación de deconstrucción del mismo concepto, ¿no? Boris, tu opinión, tu percepción, un poco introduciéndonos sobre este viejo, no sé si tan viejo, pero este concepto que se utilizó en la década del 80 de la famosa utopía andina, que hacía referencia también al mesianismo del pueblo andino, ¿no? Al milenarismo que había en las comunidades. ¿Tú crees que este concepto todavía se ajusta o hay que hacer algunas correcciones? Sí, yo lo primero que comentaba con Anita es de que me sorprendió el tema por el cual fuimos invitados, porque como que es revolver un tema, digamos, como el liberalismo criollo, vamos a suponer, de la República, ¿no? Entonces uno tendría que regresar al siglo pasado y algo así. Bueno, pero en realidad coincido con Anita en el sentido de que en el tiempo que se hablaba de utopía, en la década del 70, el 80, todavía se pensaba en ese contenido un tanto mesianista, como lo has mencionado. Recuerdo bien el libro de Flores Galindo, Buscando un Inca, ¿no?, que elocuentemente tiene que ver con un posible regreso a lo que fue el incario, ¿no? Obviamente, desde ese punto era quizás algo utópico, algo imposible, pero se vivía todavía el desbrozar el mundo andino, ¿no? Y ciertamente hay cosas que se dicen en el libro que ya no tendrían vigencia en este tiempo. Por ejemplo, Flores Galindo habla del racismo, ¿no? Y el racismo, con las propuestas ya de Quijano y de todos los postcoloniales de ahora, con las categorías de la decolonialidad, de la interculturalidad, un poco como que se ha desplazado, ¿no? Entonces hay cosas que evidentemente pueden subsistir de lo que se decía en aquel tiempo, como que también el escenario ha cambiado, ¿no? Y al haber una nueva configuración, también creo que hay nuevas formas de abordar esta configuración que actualmente vive el país, ¿no? Pero si quisiera yo rescatar del tiempo que se hablaba de utopía, es que se puso en agenda, se puso en escenario el tema andino, la problemática andina, ¿no? Y ciertamente eso fue lo mejor, ¿no? Recuerdo que ganó el premio Casa de las Américas, esta obra de Flores Galindo, Buscando un Inca. Pero al mismo tiempo también recuerdo La utopía arcaica de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que es también un libro que lo pinta a José María Arguedas como alguien que ansió, anheló, digamos, un escenario de lo andino, pero con insumos, con medios, con procedimientos que quizás no eran los más coherentes, ¿no? Entonces, Vargas Llosa concluye en que eso era también algo arcaico, algo utópico, ¿no? Ciertamente ahora hablar de esto no tendría mucho objeto. Yo creo que más bien lo andino ya está incorporado, es constitutivo de nosotros, y lógicamente sí podemos retomar también aspectos, por ejemplo, que ya tendríamos que adecuarlo al tiempo de ahora. Por ejemplo, ¿qué es, no? Ya no hablar separatistamente de lo que fue, de lo que es, sino que hay una mezcla, hay un volver a los mestizajes, a las mezclas, ¿no? Y que eso, por ejemplo, es también otro ángulo sumamente interesante para poder analizar lo que significa la configuración nacional, ¿no? Eso de las mezclas, de las combinaciones. En la segunda ronda te lo voy a preguntar, pero ahora un poco regresando a Anita. El antropólogo Carlos Iván de Gregori, refiriéndose a la utopía andina, indicaba que habíamos pasado de la utopía andina a la utopía más bien del progreso, del crecimiento, porque las poblaciones andinas que migraban a las grandes ciudades y bueno, no había ninguna utopía andina ahí, sino lo que las poblaciones andinas al migrar hacían era buscar educación, salud, mejores niveles de vida, calidad de vida, ciudadanizarse. Su movimiento era completamente diferente a lo que, digamos, con Flores Galindo, con Burga, con Capsoli se hablaba de la utopía andina, ¿no? Más bien la misma población tenía otro tipo de proyectos de crecimiento, de desarrollo personal, familiar, colectivo. ¿Tú crees esta idea de que
hemos pasado de la utopía andina a otro tipo de, incluso como ya lo decía también Boris, a otro tipo más bien de configuraciones y otro tipo de reacciones y respuestas de la población andina? Sí, yo creo que de todas formas, frente a tantos siglos o tantos años de marginación oficial, porque el Estado los ha marginado, los ha invisibilizado, yo creo que y sobre todo considerando el papel tan alienante de la educación, ¿no? Que te dice que si no tienes eso, o sea, que vas a aprender a leer, que tienes que ser profesional porque tienes que ser alguien, ¿no? O sea, desconoce cualquier otra forma de epistemología, y todos los pueblos tienen su propia epistemología. Entonces, esa marginación, que algunos teóricos llaman racismo, aunque no está relacionado con la raza, sino con la exclusión que han sufrido, ha hecho que ellos busquen una perspectiva de desarrollo en términos del hegemón, es decir, en términos de la acumulación, en términos de poder tener más, en términos del individualismo, en términos del mercado, ¿no? Pero yo creo que esa es la población que se ha desplazado del campo a la ciudad y ahora está en los márgenes de la ciudad. Pero yo creo que todavía hay, como diría, el otro día estaba escuchando a Contreras, un núcleo ético-mítico que mantiene todavía algunos elementos que van a permitir configurar una sociedad y un Estado, si es que los miramos, y yo creo que tendríamos que retomar a Flores para poder ver ese núcleo ético-mítico de cada cultura, y nosotros somos un país pluricultural que va a permitir enriquecer un modelo de Estado, una sociedad en donde realmente nos podamos sentir como seres humanos y más. Claro, siempre va a haber unos más iguales que otros, pero por lo menos que esas asimetrías no sean tan insultantes como lo es ahora, ¿no? Un poco, y ahora sí regresando con Boris a la pregunta que él dejó un poco ahí colgadita, pero ahora se la hago, ¿no? Estamos en una época, y bueno, ya hace poco se presentó el libro de Dorian Espesúa, tu hermano, en el cual él hace un planteamiento de que más bien estamos en una mezcla de mestizajes, ¿no? O sea, los tiempos son tiempos de mezcla, no del mestizaje, sino de mezcla de mestizajes, ¿no? Porque digamos, en un tiempo sí se hablaba mucho del mestizaje, pero ahora estamos en un proceso en el cual más bien existe ya niveles superlativos de mezcla de tipo cultural, social, ¿no? Y de tal como lo que decía Anita, en la cual estamos en un contexto pluricultural, de diversidad. Boris, considerando que, digamos, ya este concepto de la utopía andina tuvo sus etapas, su época, ¿podemos hablar de estas mezcla de mestizaje? ¿Cómo ubicas? Porque también es un poco contradictorio, ¿no? Porque se podría decir que es una especie de combinación de todo revuelto, como una especie de licuado, pero ¿es así verdaderamente, tú crees? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, mi punto de vista es de que efectivamente nosotros ya hemos asumido el ser multiculturales, el ser plurales, ¿no? El único problema que falta es de que eso sea algo que pase de la parte formal, ¿no? Es decir, que el Estado haga ese reconocimiento desde la Constitución, por ejemplo, y brinde la debida protección, ¿no? Ese paso todavía no lo hemos dado, pero de facto, es decir, de hecho, en las convivencias que nosotros vamos teniendo, cada vez somos más plurales, cada vez nos aceptamos
en esa mezcla de mezclas como tú señalas, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión que creo que de alguna manera constituye un avance, ¿no? Porque en el tiempo que se hablaba de la utopía andina, la utopía se veía como algo imposible, y creo que muchos lo entendemos así, muchos televidentes también lo entienden así, pero si ahora vemos, sería imposible, ¿no?, que el Perú, por ejemplo, tenga que sustanciarse, tiene que nutrirse de lo andino. Yo creo que no es algo utópico. Contrariamente, más bien, creo que ahora hemos tomado conciencia que la verdadera peruanidad, ¿no?, el verdadero sentido de nación es lo andino, como lo decía de Macera, lo decía inclusive el mismo Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya desplazamos la palabra utopía por lo posible, ¿no? Entonces, ahora, antes se decía que, por ejemplo, la nación era algo utópico. Yo personalmente creo que no. Creo que todavía es posible construir la nación. Se decía que la ciudadanía es algo utópico. Yo creo que es posible construir ciudadanía. Entonces, creo que estas cosas han venido cambiando. Creo que los estudios, el revalorar, por ejemplo, a gente como Gamaliel Churata, ¿no?, hacen de que algunas cosas que ellos han planteado nos sirvan de elementos para avisorar que ese horizonte no era imposible, ¿no? Es algo que se puede plasmar. Por ejemplo, ahora que estamos invadidos de corrupción, de repente resulta ser utópico que podamos constituirnos en seres premunidos de ética, ¿no? Pero resulta que la ética más bien es urgente y que sí es posible cambiar el escenario que tiene nuestro país, un escenario que está crispado de males, de envilecimiento y que, bueno, de algún modo a todos nos impetra a tener que impulsar un sentido de cambio, ¿no? Yo creo que en todo eso va este asunto, y yo mencionaba, como Doria lo menciona, esto de los mestizajes, porque antes el mestizaje era, o el mestizo era como un poco separado. En cambio, yo creo que ahora está en todo, ¿no? Está en todo lo que es multicultural, intercultural también, y por lo tanto es, como decía, otra configuración que ameritaría, como se está haciendo, abordar de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, ¿no? Eso no invalida, por supuesto, que todos aquellos aportes de Flores Galindo, de Burge, etcétera, fueron, digamos, como puentes para, por ejemplo, poner adelante lo importante que era revalorar al hombre andino, el mundo andino. Así es. Bien, les agradecemos sus conceptos, sus ideas. Hemos un poco hablado de la utopía andina y bueno, creo que lo que queda es que la utopía andina o ese concepto ya fue, ¿no? Hay otras urgencias o incluso otras categorías, otros proyectos, otras, como esa palabra que utilizó Boris me gusta, ¿no? Otras configuraciones, ¿no? Otras formas de armar la vida, la convivencia, el desarrollo. Bien, muchas gracias a Ana Pino, a Boris Espezúa por haber charlado de este tema tan interesante, ¿no? El de la utopía andina, un concepto que circuló mucho en la década del 80, especialmente, como ya lo mencionó Boris, con este célebre, bueno, es un clásico de las ciencias sociales, ¿no? Buscando un Inca, un libro del historiador Alberto Flores Galindo. Bien, llegamos de esa manera a la conclusión de este bloque. Hacemos una pausa comercial y luego de la pausa vamos a lanzar, van a ver ustedes un video elaborado por el equipo de producción. Pausa y retornamos. Bien, regresamos con ustedes. Bien, en esta última parte, ya en los últimos 5 minutos del programa, vamos a lanzar un video que es un informe del trabajo, del proyecto que está desarrollando IDECA de la escuela comunitaria. Entonces vamos a ver este trabajo, el informe de escuela comunitaria en Quellullo. Vamos directamente. Podemos gobernar, hermanas. Y aquí está
pasado 1 de julio se dio inicio a la Escuela Comunitaria Culiacanacana Sartahuipa en el distrito de Quellullo, con el objetivo de promover y fortalecer los derechos colectivos e incidir en la construcción de políticas públicas interculturales de las mujeres. Por este motivo, se viene desarrollando talleres de fortalecimiento promovido por el programa Culturas Andinas y Género del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Luego de las actividades protocolares realizados en la Plaza de Armas, el alcalde del distrito, Eduardo Pérez Mamani, dio por aperturado la escuela comunitaria que tuvo lugar en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Quellullo. En nombre de nuestra municipalidad, quiero dar por aperturada a esta actividad escuela comunitaria Culiacanacana Sartahuipa, denominada así. En la inauguración también participaron el subprefecto. Supongamos que tienen 100 soles, esos 100 soles ustedes saben administrar bien, pero mientras nosotros los varones no lo somos así. Ustedes niños, ¿no? Aquel lugar va como va. De igual forma también, ustedes tienen que ser grandes líderes. La primera regidora de la actual gestión. Mi parte de mis hermanas es que sigamos adelante, como este es el primer taller, y tengamos más fuerza y también hagamos réplica. La presidenta central del programa Vaso de Leche. Primer taller de capacitación de la escuela comunitaria, señores, si vas a la que se valía, hermanas, presidentas, si vas a la fiesta mañana y pulsadas, vamos a ver la batalla de Islam Aikun, Ucanarat, Capacit, Avisan, Yatis, Avisan, Akajibiri, Kauki, Timaja, Yatis, Yatis, Alivia, Aikanagat, si vas a ver Yatis, hermanas, presidentas, Ucumara, hermano, alcalde, Naya, Bruntas, Ucumara, Ucumara, Tima, Gobierno, Tima, Ucanax, Puntas, Nyama, Nagaja, Kama, presidenta, Namawa, Lejan, Ucumara, Naya, Katashat, Asifari, Ucanagas, Mali, Aski, hermanos, Kama, Pueblo, Marcasar, Naya, Katat, Instayataki, hermanas. Representante de las mujeres Bartolina Sisa Quellullo y mujeres provenientes de las comunidades y parcialidades. Nada que acá, hermana, visita sentirlo acá, escuela comunitaria, sociedad tañanes así, ¿no? Naste, Mónica Rota, su fama, hermanos, su gana que ahora quiñan, vas a Jairo, que vas a otros, para quiñan, hermanas, organizaciones, ¿no? En este primer taller sobre identidad y cultura aymara, se proyectó un video sobre la rebelión de Tupac Katari y Bartolina Sisa, que en grupos los asistentes reflexionaron. Porque hablamos en primer lugar la lengua aymara, no todos nosotros hablamos en nuestra casa, en la reunión, en las fiestas, en la gran mayoría de las actividades siempre hablamos en aymara, ¿no es cierto? Hace rato también las hermanas en esta reunión se han expresado en aymara, ¿no es cierto? Y también porque consumimos y producimos nuestros productos andinos, ¿no? Nosotros consumimos la papa, cañero, quinoa, ¿no es cierto? Y también porque practicamos nuestros ritos y costumbres. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros pagamos a la tierra, a nuestros ajos, ¿no es cierto? En las diferentes ceremonias que hay en los carnavales, por ejemplo, para techar una casa, ¿no es cierto? Por eso nos identificamos como aymara. Somos aymaras legítimos con nuestras lenguas originarias. ¿Qué vas a hermanita no Culiacana Cristiano? ¿Qué vas a aymara rupinar hasta Monax no reunionanza caucans? Aymara rupinio ¿qué vas a originario? Sí, también me dicen que pachatan aymara no me vas a valoras na mona hato ditoba, ¿no? Y último, ¿por qué? Porque somos descendientes. Es preciso señalar que el próximo taller en el distrito se realizará el 5 de agosto con el tema Derechos Colectivos. Takpacha Sarañani. ¡Jalala Bartolina Sisa! ¡Jalala Tupac Katari! ¡Jalala Distrito de Quellullo!
Bien, ha sido el informe que preparó el equipo de producción sobre el trabajo de la escuela comunitaria. Esta escuela comunitaria es un proyecto que desarrolla el programa de Culturas Andinas y Género dentro de IDECA con coordinación, en colaboración y estrecho vínculo con la Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa. Bien, y siempre vamos a ir informando, ¿no?, cómo va caminando este interesantísimo proyecto de la escuela comunitaria. Bueno, llegamos de esta manera al punto final, no sin antes recordarles que el día de mañana en Pachamama Radio, a partir de las 9:30, nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo. Y mañana vamos a seguir charlando de la utopía andina, solo que vamos a cambiar un poco de entrevistados, ¿no? Van a ser otros entrevistados, así es que les invito para que escuchen mañana a las 9:30, Hablemos de Nuestro Mundo. Y también recordarles que, hablando un poco, hemos tocado el tema de utopía andina, recordarles que la biblioteca de IDECA es una biblioteca que está al servicio de los estudiantes escolares, universitarios, investigadores, y eso está siempre lo mencionamos, ¿no? La biblioteca IDECA, que es una biblioteca que recoge un poco lo que fue anteriormente la biblioteca del Instituto de Estudios Aymaras, está al servicio de todos ustedes. Bien, llegamos así, ahora sí, al punto final. Muchas gracias y hasta la próxima semana.